en estos momentos la grabación de la sesión. Sabéis que la plataforma permite la grabación y luego os podréis descargar, si alguno de vosotros alguna vez no puede asistir en directo, pues se puede descargar la grabación y visionarla cuando desee, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en el módulo de planificando y gestionando de manera efectiva la demanda y lo importante es que tengamos claro el porqué de todo, ¿de acuerdo? Las empresas son máquinas de ganar dinero, si no, no se constituirían, no son ONGs, no son organizaciones no gubernamentales con, digamos, fines benéficos o sociales. Entonces, hay que tener en cuenta el objetivo por el cual se constituye una empresa, que en el fondo es ganar dinero. Vamos a empezar ya la sesión. Bienvenidos al resto que os hayáis incorporado. Y bueno, vamos a empezar con una serie de reflexiones, ¿no? Todos vosotros os encontráis inmersos en una empresa, trabajáis en ella, laboráis en ella y os encontráis con el día a día en el cual tenéis que gestionar una serie de procesos de cara de poder ofrecer al mercado una serie de productos o servicios. Seguro, vaya, quien diga que no miente, que más de una vez os habréis cuestionado si realmente ese producto es rentable, si realmente ese producto conviene a la empresa, si realmente se está ganando dinero con él. Y muchas veces el por qué se ofrece ese producto, ¿no? Por tanto, mi primera pregunta sería, ¿qué vamos a vender? ¿Qué pensáis que debemos vender a la empresa, en una empresa? ¿Qué vamos a vender? Es decir, si ahora vosotros imaginaros que quisierais montaros vuestra propia empresa, ¿qué buscaríais? Es decir, ofrecer un producto distinto, ofrecer un producto igual que podéis conseguir un precio más competitivo, tener que mover mucho producto, mover poco producto. ¿Qué tipología os situaríais en una gama alta, en una gama media, en una gama baja, con pocos competidores, con muchos competidores? ¿Qué pensáis? Venga, intervenciones. Un producto más competitivo, dice Emir. Vale, competitivo entiendo que vía precio o vía prestaciones. Vía prestaciones, perfecto. Solución para los clientes, cubrir necesidades específicas. Dani está comentando el tema de especificidad. Estaríamos ya hablando de proyectos o productos muy determinados para un tipo de target muy determinado. Walner dice, producto con más rentabilidad. Interesante, un concepto muy importante que muchas veces se pierde de vista. Mayor margen de utilidad, estamos en lo mismo, Julio, rentabilidad también. Servicios a segmentos premium, vale. Veo por un poco por vuestras respuestas que enfocados a productos diferenciales, productos diferenciales que permitan un margen mayor, ¿correcto? Entonces, el precio al que lo vamos a vender, ¿qué pensáis? Este precio al que lo vamos a vender, ¿qué debe cubrir? ¿Qué es cuando conseguimos hacer cash con un producto en el mercado? Costos de producción, todos los riesgos, costos y gastos operativos. Vale, es importante esta pregunta, porque comentáis gastos de producción, materias primas, costos, manos de obra, vale. Pero ¿qué debe de cubrir un producto? Un producto tiene que cubrir, primero, los costes fijos, ¿de acuerdo? Aquellos que tenemos independientemente de nuestro grado y volumen de actividad. Los costes variables, que es todas las mercancías y todos los costes variables asociados a vender más. Los gastos de distribución, los costes de personal, royalties. Después tenemos también que cubrir, muchas veces, lógicamente, hay que pagar impuestos y luego hay que ganar dinero. Por lo tanto, es importante tener claro la publicidad, los seguros, todos los costes, tanto fijos como variables, más después tener una utilidad neta, que es nuestro beneficio. Y luego no nos olvidemos que hay que pagar impuestos. ¿De acuerdo? El marketing. Por tanto, todo lo que pretendemos conseguir con la venta de ese producto tiene que remitirnos y tiene que ayudarnos a sufragar los costes de nuestra empresa y permitirnos ganar dinero para poder retribuir a los accionistas y, sobre todo, reinvertir a futuro. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir crecer, afrontar nuevos proyectos, afrontar desafíos en software, en inteligencia artificial. Nos va a permitir planes de resiliencia.
España viene de un cero energético, España y Portugal, que en el siglo XXI, 2025, nadie pensaba que podría pasar. Toda la península ibérica parada, a oscuras, ¿de acuerdo? Cosa impensable, pero ha sucedido. ¿Dónde lo vamos a vender? Hoy en día tenemos un único mercado, ¿de acuerdo? No podemos pensar localmente. La gente dice think global, act local, ¿no? Es decir, piensa globalmente, pero actúa localmente. Por lo tanto, realmente tenemos un único mercado, a pesar de los aranceles de Trump y a pesar de las guerras comerciales, ahora por ejemplo con China y diferentes tipos de aranceles. Bajo mi punto de vista, los aranceles son pan para hoy y hambre para mañana. Pregunta, ¿cuánto producto vamos a tener en el almacén? ¿Qué pensáis? ¿Mucho? ¿Poco? En el foro estamos hablando de make to order y make to stock, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es lo mismo el make to order, que podemos estar trabajando bajo proyecto, que make to stock, que precisamente nuestro negocio es fabricar para estocar, para una demanda totalmente independiente. Sin embargo, estamos hablando de poco, lo necesario, el mínimo posible. Por lo tanto, entendemos todos, correcto, que el tener un exceso de stock nos está lastrando en nuestra cuenta de explotación. ¿Cuánto nos va a costar? Lógicamente, el que sepamos nosotros comprar mejor nos va a producir un mayor margen de utilidad. Sin embargo, la pandemia también nos enseñó que el precio barato, aunque sea un lead time largo, por ejemplo, comprar al sudeste asiático, muchas empresas se han reenfocado para actuar más con proveedores locales de cara, aunque tengan que pagar un mayor precio, tener una mayor disponibilidad asegurada. ¿De acuerdo? Efraín habla, depende del modelo de negocio y factores, pues entiendo que como la demanda, quiere decir pues la estabilidad, la inestabilidad, costes de reposición, costes de almacenamiento, importante. Tenéis en la Blackboard la CTO, que es la calculadora del coste total de ownership, de lo que es un stock, ¿de acuerdo? Es un Excel que podéis manipular, descargaros y adecuarlo a vuestro negocio para saber cuál es el coste real de tenencia de un stock. Muy bien, ¿cuánto vamos a ganar? Lógicamente, tenemos que hacer números. Si queremos lanzar un nuevo producto, tendremos que tener claro que es competitivo y que podemos ofrecerlo a un precio en mercado que nos va a permitir tener clientela y cómo vamos a calcular el beneficio. Son una serie de variables que muchas veces se pierden de vista. Y precisamente los nuevos métodos y sobre todo procesos de Integrated Business Planning y sobre todo lo que es el capítulo de la inteligencia artificial nos permiten también escenarios de simulación precisamente en búsqueda de lo que es la rentabilidad. Dicho esto, ¿qué artículo es más interesante para el negocio, el X o el Y? Venga, aportaciones y el por qué. ¿Qué pensáis? ¿El producto X o el producto Y? Julio dice el Y. El Y porque el porcentaje de margen es mayor, el Y. Está claro, ¿no? Es decir, el porcentaje de margen es mayor. Tenemos un margen bruto de un 20% en el primero y de aproximadamente el 26%. Pero ahora me quedo con lo que acaba de poner Orlando. Muy bien, Orlando. Muy bien, Orlando. No solamente tiene un margen mayor, tiene una rotación mayor. Y es importantísimo este criterio, ¿de acuerdo? Margen por rotación. Esto lo tenéis que grabároslo en la cabeza. Y todas las análisis de las decisiones que toméis siempre en la empresa tienen que ser a base de este multiplicando. Margen por rotación. Los negocios funcionan a través de lo que se gana en cada venta y la cantidad de veces que se vende ese producto. La rotación es un criterio clave en nuestro análisis. Y, lógicamente, eso nos da un porcentaje, un multiplicando, en el cual nosotros tenemos que saber movernos. Hace unos años, una consultora hizo este análisis
ahora no me recuerdo cuál era la consultora que hizo este análisis. No me acuerdo, porque he intentado recuperar la actualización, pero desde la pandemia que no actualizan estudios. El cual margen por rotación en una empresa de distribución, el mínimo hace 4 o 5 años tenía que estar en un 220. Está claro que la vida sube y cada vez es más complicado también obtener margen en las operaciones. Sin embargo, en estos momentos, pues poner un 280, un 270, 280. Es decir, si un producto nos ofrece un margen de 30, lo tenemos que poder vender como mínimo 10 veces para que ese producto no sea rentable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se entiende que con el C220 se paga el 100% de gastos, se consigue un 100% de beneficio y hay un porcentaje para reinvertir. ¿De acuerdo? Gastos en este caso incluye el coste del producto. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de que margen por rotación es un criterio clave. Y eso es importante que lo tengáis presente, chicos. Aquí está un poco la explicación. Y importante, ¿qué es margen? ¿No? Margen es cuánto ganamos en cada venta. Sin embargo, sabéis perfectamente que el margen se puede calcular sobre el precio de coste, que es lo habitual, pero también se calcula a veces sobre el precio de venta. Es decir, yo tengo el precio de venta y digo, pues de esto quiero ganar tanto. Vale, lo lógico es coste y añadir lo que es el margen que queremos ganar. Pero ¿y la rotación? La rotación tiene muchas acepciones, tiene muchos apellidos, ¿de acuerdo? Bajo un punto de vista comercial, ¿qué sería una rotación? Pues si yo soy el director comercial y me dicen que un producto rota mucho, ese producto es que yo lo estoy vendiendo mucho. Por lo tanto, unidades físicas vendidas. Por ejemplo, Jennifer dice producto A. Sería lo ideal, ¿de acuerdo? Un producto A que se vende mucho y encima tiene mucho margen. Pero estamos de acuerdo en que los productos A tienen el margen que tienen porque precisamente se venden por volumen, se venden mucho y de una manera frecuente y los venden muchos otros proveedores y por lo tanto no tienen muchas veces, por no decir en la mayoría de las ocasiones, el margen que nosotros desearíamos. Sin embargo, una cosa es analizarlo a nivel individual por unidad vendida y si multiplicas ese margen pequeño por la cantidad ingente de unidades que se venden, finalmente la contribución neta a la cuenta de explotación es muy positiva. Sin embargo, ese margen unitario puede ser mucho menor que en un producto C o un producto slow moving o un producto totalmente irregular. ¿De acuerdo? Bajo el punto de vista financiero, rotación. ¿Rotación qué sería? Se coge un balance y se dice, pues la facturación anual que se realiza a precio de coste, ¿de acuerdo? Entre el stock medio anual a precio de coste. Yo tengo el stock medio, que es lo que me cuesta, sin embargo, para calcular las veces que roto el stock, lógicamente tengo que calcular las ventas a precio de coste, porque si no estaría distorsionando el análisis. ¿De acuerdo? José Miguel dice, la rotación me generó confusión. En el sector textil, menor rotación implica más venta. En este caso serían 3 días, el primero y 4 el segundo. Tiene mejor rotación el primer artículo del anterior slide. Tendría mejor rotación el primer artículo de la anterior slide. Estás hablando de sector textil. Entiendo que en este caso tendría mejor rotación porque se vendería más rápidamente. Entiendo que va por ahí. Entonces, si estamos en un entorno de, por ejemplo, fast fashion o instant fashion, como sería el modelo de Zara, el modelo de Zara es interesante porque precisamente crea ese concepto de exclusividad. Pensad que Zara, por ejemplo, tiene en estos momentos el grupo Inditex 7.200 tiendas en el mundo. Si hablamos de lo que es la enseña matriz, que es Zara, estaremos hablando pues tranquilamente de 4.000 tiendas. 4.000 tiendas por pocas prendas que se vendan en cada tienda, pues estamos hablando de 4, imaginaros que fabrican 5 prendas para cada tienda, estamos hablando ya de una tirada de 20.000 prendas. Poned que sean 8. Por 4.000 estaríamos hablando de 32.000 prendas. Eso ya genera unas economías de escala y adicionalmente genera, lógicamente, un buen precio para poderlo vender. Sin embargo, con el modelo de distribución que tiene Inditex de distribuir pocas prendas en cada punto de venta, hace que se cree un criterio, primero, un concepto de exclusividad en la venta y sobre todo un criterio de oportunidad, ¿no? Es decir, si tú vas a un Zara y observas que hay una prenda que te gusta, la sueles comprar.
¿Y por qué la compras? Porque sabes que lo más seguro que si vuelves por la tarde o al día siguiente quizás no la encuentras. Entonces, si es a esto a lo que te referías, José Miguel, estaríamos en esto, ¿no? Una prenda sería más interesante si se vende rápidamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, si Zara vende más prendas de ese mismo artículo al mismo margen, lógicamente ganará más, ¿ok? Estamos hablando de que Zara es por ejemplo, en este caso Inditex, pues realmente es un caso a estudiar en escuelas de negocio, porque es un caso muy atípico en cuanto a distribución y realmente ha creado cátedra. Entonces, por ejemplo, lo que ahora dice Efraín es totalmente correcto. Es decir, el margen suele estar reñido con la rotación. Pongo un ejemplo. Imaginaros una de las ciudades más pobladas de vuestros países, la capital, por ejemplo. La capital tiene mucha oferta del mismo producto en muchos distribuidores. Por lo tanto, sí que se venderá más. Sin embargo, el margen será menor porque hay mayor competencia. Sin embargo, ahora imaginaros localidades pequeñas de vuestros países. ¿Qué pasará? Venderán poco, pero el precio nunca va a ser el mismo que en la capital. Siempre va a ser más caro. ¿Correcto? Por lo tanto, baja rotación suele implicar precio mayor y mucha rotación suele implicar muchas veces precio menor. ¿Por qué? Pues porque si no los números no salen. La competencia existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una reflexión muy acertada, Efraín. Dicho esto, punto de vista financiero, facturación anual a precio de coste entre stock medio anual a precio de coste. Si yo tengo un stock medio anual de 1 millón y yo vendo 10 millones y tengo un margen del 30, quiere decir que yo estoy vendiendo 7 millones. Por lo tanto, si vendo 7 millones a precio de coste y tengo un stock medio anual de 1 millón, quiere decir que tengo una rotación de 7. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mira la rotación? También es importante, ¿no? La rotación, es decir, rotación y cobertura. Es distinto. Bajo el punto de vista de planificación, ¿qué sería la rotación? La rotación sería el tiempo que pasa entre que se compra un artículo y se vende. ¿De acuerdo? Y lo veremos después con lo que es el periodo de cobertura. Si yo compro un artículo hoy y ese artículo lo tardo en vender 15 días, quiere decir que lo he tenido 15 días en el almacén. Y si yo hago ese cálculo con la media de todo el periodo, yo obtengo los costes de tenencia de ese artículo durante 15 días y que cada 15 días ese artículo se me convierte en cash. Por lo tanto, el tiempo que pasa entre cada compra, bajo el punto de vista de planificación, sería muy importante también el análisis de la rotación. Por lo tanto, si yo vendo un artículo 4 veces al año, imaginaros, ¿qué cobertura tendría, chicos? Si lo vendo 4 veces al año, ¿qué cobertura tendría? Venga. Si un artículo se vende 4 veces al año, ¿qué cobertura tendría? 90 días, efectivamente, 3 meses, ¿de acuerdo? 3 meses, trimestral. Si yo lo vendo 2 veces, tendría 6 meses. Por lo tanto, es la misma manera de expresar lo mismo, pero como si fueran dos caras de una moneda, ¿ok? Y bajo el punto de vista logístico, la rotación implica movimiento en unidades vendidas, ya sean cajas, ya sean SKUs, etcétera. No olvidéis nunca que el SKU es la unidad más pequeña del stock sin desagregar, es decir, el SKU nunca sería una caja, sería las unidades que contiene esa caja, por tanto, por ejemplo, una botella de leche. Entonces, es importante tener en cuenta también el concepto de SKU location, ¿no? Stock Keeping Unit. Sin embargo, el Stock Keeping Unit siempre haya asociado un apellido, y en este caso es la ubicación donde se encuentra. Uno de los principales intereses de poder localizar los SKUs en un proceso de planificación de la demanda es por los puntos de venta. Y eso nos permite hacer una aproximación bottom-up para saber los comportamientos de la demanda en cada uno de los puntos de venta. Suelen ser muy parecidos, pero no iguales. Jonathan dice, el coste de tenerlo en bodega el producto responde solo al producto, también al coste de almacenarlo. El coste de tenerlo en bodega, lógicamente, Jonathan, corresponde al coste de adquisición, coste de financiación, el coste de las instalaciones, el coste de manipulación,
las mermas, o sea, los costes fijos de la instalación se tienen que repercutir, después costes de manipulación, de seguridad, de obsolescencia, ¿eh? Por lo tanto, todo eso se debe de computar. En el fondo, si no, mis cálculos de lo que me cuesta tener un producto en el almacén van a salir distorsionados. Lógicamente, a mí no solamente es el coste de adquisición, sino lo que implica tener ese producto en el almacén durante un periodo determinado. Y esto, si lo tuviéramos presente, quizás se compraría de otra manera, ¿eh? Hay muchas compras por oportunidad que se busca volumen, sin embargo, luego ese producto cuesta mucho en salir y finalmente la rentabilidad pretendida no es la que inicialmente se pensaba. Por tanto, esto hay que tenerlo presente. La gestión de una empresa es hartamente compleja, si no, todos seríamos empresarios y millonarios. ¿Qué pasa? Sí que realmente hoy en día, con la automatización de muchos procesos y sobre todo con los RPs y todos los sistemas de gestión, hay muchas decisiones que toman las máquinas y que no sabemos por qué las toman, ni cómo las toman. Porque muchos de vosotros os saldrán en las pantallas una serie de cálculos, pero que muchos desconocéis cómo se han calculado. Por lo tanto, aquí también durante este módulo lo que vamos a pretender es llegar a las bases de cálculo que hay tras las pantallas y así saber entender y saber procesar muchas propuestas que nos dan los sistemas y que muchas veces seguimos a ciegas y que muchas veces se cometen errores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el margen por rotación es muy importante. La cantidad de producto que vendemos y lo que ganamos en cada venta. Muy bien, otro concepto. Artículo de stock. Un artículo de stock. Un artículo de stock es aquel que tenemos de manera habitual en el almacén. ¿De acuerdo? Diréis, bueno, es que esto que me está diciendo ya lo sé. Cuidado. Un artículo de stock que tenemos en almacén es un artículo que habitualmente lleva la marca de aprovisionamiento, es decir, de compra habitual. ¿Y por qué lo tenemos? Lo tenemos porque si no lo tuviéramos en un concepto make to stock, perderíamos la venta. Por tanto, hay un coste de oportunidad que es la venta perdida. Si tú te vas a una farmacia y solicitas un paracetamol y no lo tienen, lógicamente tú no te dedicas a comprarte paracetamoles si no te duele la cabeza. Por lo tanto, si no la tienen en esa farmacia, te vas a ir a la de al lado. Han perdido una venta. Ese es el concepto de make to stock. Venta perdida. Por lo tanto, hay que garantizar la disponibilidad. Y luego, el artículo no stock, que sería el bajo pedido, el make to order, son artículos que si no los tenemos no hay problema, porque el cliente está dispuesto a esperar el lead time que le demos, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede parecer una cosa muy obvia, pero no lo es tanto, porque en la mayor parte de empresas hay artículos que habitualmente se tienen estocados y que deberían pasar a bajo pedido. Y al contrario, hay muchos artículos bajo pedido que por su demanda, si se analizara correctamente, deberían de estar con la marca de stock habitual. ¿Ok? Por lo tanto, venta perdida, make to stock. Vamos a entender que en un make to order no existe venta perdida. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre el papel. Si después, por motivos logísticos, por motivos de compras, etcétera, 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 no puedes suministrarlo, evidentemente vas a perder la venta. Sin embargo, es un producto que si no hay ningún tipo de incidencia, el cliente está dispuesto a esperar. Aumenta los recorridos de los operadores al tener producto que no se vende, efectivamente. Sin embargo, aquí pues todos trabajamos con lead times largos a veces y hay que saber gestionarlo. Económicamente, como ya habéis apuntado, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el stock suficiente y necesario. Si tenemos por debajo, perderemos ventas. Si tenemos por encima, tendremos sobrestock y por lo tanto unos costes de tenencia de stock que van a lastrar nuestra cuenta de explotación. Tendremos un inmovilizado en existencias que nos rota y que lógicamente nos está haciendo perder rentabilidad. ¿Ok? Por tanto, este concepto es muy importante. El stock suficiente y necesario. Vamos a ver una matriz que quizás algunos de vosotros estaréis familiarizados, otros no, pero sí que es importante porque es una matriz multicriterio. Y las matrices multicriterio son muy útiles cuando hay decisiones
que están impactadas por muchas variables. Esta matriz, en este caso, se aplica a una selección de surtido, normalmente se puede aplicar por familias, se puede aplicar por países, se puede aplicar por muchos criterios. Puede ser también una matriz de selección de proveedores, puede ser una matriz de análisis de la rentabilidad de un cliente, etc. Ahora vais a ver un poco cómo funciona. Tenemos inicialmente una serie de criterios en la primera columna, ¿de acuerdo? La cantidad de ellos, las líneas, dependerá a discreción de lo que la persona que en ese momento está tomando la decisión considere que impacta. Por lo tanto, aquí tienen que ser todos los criterios que sean relevantes para la persona que va a tomar la decisión. O en este caso, para la empresa. Estamos hablando de que esa persona va a tomar la decisión para la empresa. ¿De acuerdo? Nivel exigido, la segunda columna. Esta segunda columna es el nivel mínimo que nosotros consideramos que debe cumplir ese criterio. Por este caso, por ejemplo, para que se permanezca en el surtido ese producto un volumen de negocio mayor de 10.000 euros. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que para nosotros nos genere este giro, estas ventas. Margen bruto, por ejemplo, más de un 20. Número de pedidos, que suministra más de 50 pedidos al año o al mes. Esto dependerá del horizonte con que nosotros analicemos el producto o la categoría. Después, que el margen por rotación, ¿no? Que ofrezca un mínimo, si un proveedor importante, etc. Insisto, todo esto es discrecional. Como podéis ver, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, ¿de acuerdo? Después, sobre el 100% de la decisión, ¿qué porcentaje le otorgamos a cada criterio? En este caso, si nosotros queremos priorizar la rentabilidad, pondríamos acá un porcentaje más alto. Y si queremos, por ejemplo, lo que es el análisis de cantidad de clientes que se van a ver servidos por este producto, pues tendríamos que subir esto. Sin embargo, esto tiene que dar suma 100, chicos. Aquí lo que estamos haciendo es ponderando el criterio de cada decisión. A partir de aquí, el resultado es binario, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo considero que una categoría o una familia debe de generar como mínimo un volumen de negocio de 10.000 euros, es decir, mayor de 10.000 euros, le voy a dar un 20% de peso a la decisión, en este caso a este criterio. Esta categoría de productos me genera exclusivamente 4.000 euros de facturación. Por lo tanto, no llega al mínimo, no le doy los 20, por lo tanto, un 0. Por ejemplo, margen bruto. Si tiene más de un 20, voy a darle una puntuación del 10. En este caso, tiene un 35% esa categoría, le doy la puntuación del 10. Por ejemplo, genera tráfico. En este caso, que sea que sí el que lo genera. Pues el peso del 10. Sin embargo, no está generando tráfico, le doy el 0. Por lo tanto, si se cumple el criterio, se le otorga la puntuación. Si no se cumple el criterio, no se le otorga la puntuación. Aquí al final me va a dar una ponderación si se genera tráfico, ventas. Tráfico o sea, rotación, ¿de acuerdo? Genera tráfico es rotación en este caso. Quizás no está bien expresado, pero sí que sería esto. El peso que le damos es discrecional también, Jonathan. Igual que los criterios son todos aquellos que para nosotros sean relevantes, el peso será en función de cómo nosotros diseñamos nuestro negocio. Si, por ejemplo, queremos, como antes habéis comentado, destinarnos a tener una rentabilidad elevada, pues vamos a ponderar más la rentabilidad que en este caso el tráfico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, visitas, ¿por qué no? Pero visitas sin conversión en ventas, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que es el análisis, pues Google Analytics o lo que sería un landing page, ¿no? Es decir, me interesa que el cliente esté en la página, que navegue, pero que finalmente se concrete en ventas. Sin embargo, por ejemplo, si eres una empresa de publicidad, a ti lo que te interesa es que la gente visite, porque eso tarde o temprano se va a convertir en ventas. ¿Por qué no? Sí, señora. Muy bien, Paula. Lo dicho, nosotros vamos a establecer unos rangos y al final, en función de todos los criterios, nos va a resultar una puntuación o no de esa categoría. Si para nosotros no cumplen los mínimos, esa categoría debe de ser dismissed, debe de ser totalmente eliminada de nuestro surtido. Insisto, hay muchos portafolios de productos que están anticuados, hay mucha obsolescencia.
Cuantos más SKUs, lógicamente, más posibilidad de que eso se produzca, y estos análisis son importantes realizarlos, porque al final acaban siendo obsoletos. A lo largo del módulo vamos a considerar que un artículo obsoleto es aquel que no tiene valor de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, aquel por lo cual no nos van a pagar nada y adicionalmente nos va a suponer que vamos a tener un coste de destrucción. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con esto. Muy bien, pues ¿hay alguna duda sobre la matriz multicriterio? No, para cada SKU te volverías loca, Vanessa. Estos serían para los SKUs dudosos, aquellos que podrían ser C por ventas y C por movimiento, por lo tanto, por margen, o bien para aquellos artículos dudosos en los cuales pues realmente hay una duda razonable de si conviene seguirlos manteniendo en el portafolio de surtido. Normalmente, y sabemos que todos manejamos muchos productos, la mayoría de las empresas manejan muchos SKUs, este análisis se suele hacer por categoría o por familia de producto. Más que categoría, quizás familia de producto. Muy bien. Clasificación ABC. ¿De acuerdo? Doy por hecho que, si no el 80, el 90% de vosotros tenéis claro lo que es una clasificación ABC. ¿De acuerdo? Sin embargo, no sé si la gente que no está ahora en estos momentos y que visionará más adelante tiene claro lo que es una ABC o no, y incluso a veces pregunto y hay gente que desconoce qué es un ABC. Por lo tanto, ¿qué es una clasificación ABC? El ABC o criterio de Pareto es una ley natural, igual que si ahora en estos momentos cogemos a todos los que estamos conectados al foro y hacemos una distribución normal, pues habrá gente más alta, habrá gente más baja y la mayoría nos vamos a pues situar en torno a la media, ¿de acuerdo? Pasaría lo mismo con las alturas, o sea, perdón, con los pesos. Pasaríamos lo mismo con cualquier otra variable, es decir, siempre hay una distribución normal y siempre hay extremos. Los más altos, los más bajos, los más listos, los más tontos, los más gordos, los más flacos, los más guapos, los más feos. ¿Ok? Hay otra ley, que es esta ley del 2080, por la cual normalmente el 20% de los sujetos suelen acumular el 80% de la casuística. Esto es la ley de Pareto. ¿Y cómo lo haríamos? Pues muy sencillamente, muy sencillo, porque realmente la potencia que tiene un ABC es que es muy fácil de organizar, y más hoy con los Excels y las herramientas que tenemos, y sin embargo las conclusiones a las cuales se puede llegar son brutales. ¿Para qué sirve realmente? Sirve realmente para cribar, ¿de acuerdo? Para focalizarnos, para prestar atención a aquellos artículos que realmente lo merecen. Quien dice una ABC por artículos, es decir, una ABC de ventas, una ABC de margen, se puede hacer una ABC de clientes, una ABC de proveedores, una ABC de quejas. Esto entiendo que lo tenéis claro. Sin embargo, para nosotros, para el análisis de la permanencia de costos de cualquier, ¿se puede realizar un análisis de ABC multivariable? Por supuesto, Fausto, y a eso vamos. Porque la potencia del ABC es cuando se cruza. Entonces, si nosotros hemos estado hablando de margen y de rotación, ¿por qué nos interesaría realizar la clasificación ABC? Nos interesaría realizarla por el criterio de margen, que serían unidades económicas vendidas, es decir, perdón, ganadas, es decir, ganancia, rentabilidad que ofrece cada ítem, y por rotación, por número de unidades vendidas. Por lo tanto, si lo hacemos por separado y finalmente cruzamos aquellos artículos que sean A por margen y que adicionalmente sean A por rotación, evidentemente son la joya de la corona. Entonces, ¿cómo se haría? Jennifer pregunta, ¿de cuántos meses? ¿Te refieres el análisis? Pues a ver, esto es dependiendo de cómo tú plantees tu negocio, ¿no? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué consideras que es más relevante, un análisis mensual o un análisis anual? ¿Qué piensas, Jennifer? Anual, ¿correcto? A ver, ahí está la idea, ¿no? Es decir, sabéis
que un análisis de un mes, 2 meses, 3 meses puede ofrecer sesgos en función de la estacionalidad del producto, efectivamente. Por lo tanto, yo si quiero tomar decisiones, porque mis decisiones nuevamente, a veces los budgets pues son semestrales, trimestrales, dependerá. A mí me interesa el comportamiento a lo largo de todo el año, porque al fin y al cabo, para mí, el horizonte temporal es el ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Cuando yo presento mis impuestos, yo obtengo mis beneficios y yo reparto a mis accionistas, y eso lo hago anualmente. Por lo tanto, normalmente ese es el horizonte con el cual debería, considero yo, realizarse. Sin embargo, no descarto que puede ser en otros entornos más interesantes, por ejemplo, semestralmente. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría el ABC? Vamos a pintar y es fácil de entender. Cualquier duda, yo lo explico por si hay alguien que no lo sabe. ¿De acuerdo? Entiendo que la mayor parte de vosotros lo controláis, pero mi obligación es explicarlo. ¿Qué tendríamos? En esta primera columna tendríamos todos los artículos indexados por el criterio, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si fuera ventas, que no tuviéramos margen, ¿qué tendríamos? Todos los artículos del más vendido al menos vendido, ¿ok? ¿Y qué tendríamos? Aquí, por ejemplo, tendríamos las unidades vendidas. Si lo hiciéramos por esta columna, tendríamos un ABC por rotación, pero sin embargo, si lo multiplicamos por el coste, tenemos el valor vendido. Por lo tanto, en este caso, este artículo nos genera 29 millones en ventas. Este 23, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Sobre el total de ventas que tendríamos aquí, que sería el sumatorio de toda esta columna, se calcula qué porcentaje representa el artículo más vendido sobre el total y sería lo que nutriría esta última columna. Si seguimos repitiendo este análisis, tendremos el porcentaje que representa las ventas de cada producto sobre la totalidad de ventas. Y aquí vamos acumulando 14, AXD 25, 37, vamos acumulando hasta que llegamos al 80% de las ventas. Estos artículos serían A, ¿correcto? Seguimos y hasta el 95%, que estos serían el 80%, seguiríamos el 15% adicional serían artículos B y el 5% adicional serían artículos C. Hasta ahora se entiende, ¿correcto? Si hay alguna duda, que se pregunte. ¿Hay alguna duda? Vale. Pues entonces, imaginaros que no estamos hablando ni de unidades vendidas ni de unidades económicas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de beneficio. Estamos hablando de beneficio. Por tanto, si estamos hablando de beneficio, acá lo que tendremos es, en lugar del valor vendido, el valor ganado con ese artículo. Por tanto, repetimos el análisis y tendríamos exactamente lo mismo, pero en este caso sería un ABC por margen. Si hacemos el mismo análisis, pero en este caso por unidades vendidas, ¿de acuerdo? Pues en este caso, sobre la totalidad de unidades vendidas, calcularíamos el porcentaje y iríamos acumulando. Por tanto, es una metodología muy sencilla que se hace en un momento con el Excel y nos permite, sobre todo, focalizarnos. ¿Por qué? Lo que hemos dicho antes, si nosotros tenemos un análisis ABC por margen y por rotación, realizamos primero el de margen, nos da un resultado de cada ítem y después lo cruzamos con el de rotación. Si tenemos artículos A por margen y artículos A por rotación, evidentemente tendremos un tesoro. ¿Por qué es importante? Podemos tener muchos artículos C por rotación, pero igual están en A por margen. Y suele pasar, porque normalmente los artículos que son C por rotación y C por margen acaban siendo muchas veces bajo pedido o bien no se trabajan. Aquí hay otra disquisición, ¿no? El por qué tenemos un artículo. Podemos tener artículos CC, o sea, artículos C por margen y C por rotación, que debemos mantener si queremos, por ejemplo, vender un artículo A. Complementos de gama, accesorios, recambios. Por ejemplo, si somos distribuidores oficiales de una marca,
tenemos que poder vender toda la marca, porque es lo que nos va a exigir la marca para hacernos distribuidor oficial. Por lo tanto, hay muchos criterios que a veces escapan, de acuerdo a nuestras decisiones. Entonces, muchas veces se mantienen artículos C de una manera innecesaria. Dicho esto, esto sería, por ejemplo, ventas, movimientos, margen, rotación. El criterio que consideréis, para mí el más adecuado es margen por rotación. Una reflexión, esto sería, bajo mi punto de vista, bueno, mi punto de vista no. En distribución mayorista de producto técnico, distribución mayorista quiere decir el fabricante vende al mayorista y el mayorista es un intermediario que vende al retailer, es el que tiene un almacén grande de ese fabricante y de otros y vende al retailer, estamos hablando del mayorista, suele darse mucho esta distribución y por eso os la quiero transmitir, que aproximadamente el 80% de los artículos A se suelen hacer con el 80% de las ventas se suele hacer con el 15% de las referencias de almacén. Los otros 15% de ventas serían los B, se suele hacer con el 25% de las referencias del almacén y los Cs con el 60%. Insisto, estamos hablando de distribución mayorista y normalmente de productos técnicos o productos con una cierta complejidad tecnológica. Evidentemente, el ABC en cada negocio es distinto y con cada criterio va a salir un porcentaje distinto. Sin embargo, suele ser habitual esta distribución. El 80% se hace con el 15% de las referencias de almacén, el 95% se haría con el 40%, que sería el 15% de las A's y el 25% de las B's, y hay un residual de facturación de un 5% para el cual necesitamos 60% de las referencias de almacén. Esto es una barbaridad. Y por lo tanto, ahí tendría que hacerse realmente un estudio importante de cómo se gestiona esto. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Importante. Vamos a hacer ahora un ejemplo de una matriz que es muy interesante para saber los puntos de partida. Sería una cross-section, lo que sería una fotografía de cómo tenemos el stock en este momento. ¿De acuerdo? En todas las empresas hay obsolescencia y en todas las empresas hay rotura. Entonces es importante hacer, cuando te encuentras con un stock muy desequilibrado, muy desbalanceado, hacer un análisis parecido al que os voy a proponer, que hoy en día no es difícil montarlo con un Excel y en absoluto gestionarlo. Sería interesante, sobre todo, hacerlo con una cierta periodicidad. En este caso, y como muy bien ha apuntado un compañero vuestro antes, ABC, en el fondo, puede ser un poco el ciclo de vida del producto, ¿no? Un artículo puede ser A, con el tiempo puede llegar a pasar a ser B, e incluso en función de la innovación y de cómo se trabaja el mercado y cómo va evolucionando, incluso podría llegar a ser C, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, este análisis que os voy a proponer, yo lo realizaría semestralmente, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Coger el stock medio anual en unidades físicas, es decir, coger en unidades físicas el stock medio anual, quiere decir, si yo tengo cada mes un número, yo cojo el stock de cada mes, el medio lo sumo y lo divido entre 12, y después el consumo medio semanal también en unidades físicas. Y monto la siguiente matriz. Cojo el ABC por ventas, es decir, en este caso sería por unidades vendidas, que sería rotación, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Y luego divido, aquí tendría todos los productos, ¿ok? Aquí tendría todos los A's, todos los B's y todos los C's. No está bien dibujado porque el A tendría que ser más chiquitín, el B un poquito más grande y el C sería la categoría mayor, ¿de acuerdo? Porque siempre suelen haber muchos más C's que A's. Sin embargo, ¿qué haría? Cogería el stock medio anual y lo dividiría entre el consumo medio semanal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un stock medio anual de 520 unidades y tengo un consumo medio semanal de 10, ¿para cuántas semanas tendría de ese producto?
Repito, stock medio anual de 520. 520, exacto, para 52, ¿correcto? Por lo tanto, me caería acá este producto. Y si en lugar de ser, me caería acá este producto. Y si en lugar de ser 520 unidades de consumo anual, perdón, stock medio anual, tuviera 260, me caería aquí. ¿Correcto? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en función del stock medio anual. ¿Me seguís? ¿Correcto? Aquí tendría todos los productos de cada grupo y en función de su stock medio anual, pues yo divido por los consumos medios semanales y a mí me iría cayendo todo mi portafolio de productos en distintas casillas. Incluso acá yo podría poner más de 52, podría poner más de 104, ¿eh? Más de 104. O seguir, es decir, o más de 208, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ya tengo esta configuración, pues yo podría preguntar a compras, a comercial, a producción, ¿qué se considera la cobertura óptima en stock para cada categoría, para cada producto? Es decir, bajo vuestro punto de vista, ¿qué tiene más cobertura en stock? ¿Los As o los Cs? Venga, los Cs, correcto. Los que tienen más cobertura en stock son los Cs. Los As son los que tienen más rotación. Pero siempre tenemos más stock de los Cs porque normalmente suelen ser lotes de compra mayores, muchas veces vienen de más lejos, a veces son producciones específicas para nosotros. Sin embargo, los As, como los podemos planificar perfectamente, solemos comprar lotes más pequeños y más a menudo, precisamente para disminuir la tenencia del coste de la tenencia del stock. ¿De acuerdo? También, lógicamente, los test se mueven más lentamente, por lo tanto, tardarán más en salir, siempre habrá más cobertura. Otra pregunta también que es importante, ¿no? En relación con esto. Es decir, ¿cuándo compramos? Pensad que todo lo que vamos a ver en este módulo os va a servir para el siguiente. Es decir, ¿qué pensáis? ¿Que es más interesante comprarlo todo? Si vamos a vender 300 unidades al mes, ¿vamos a comprar las 300 el día 1? ¿O es más interesante comprar 75 cada semana o comprar 150 cada 15 días? Dependerá de los costes de transporte, dependerá del volumen de ese producto, dependerá de nuestra capacidad financiera, dependerá de los costes de almacenamiento. Por lo tanto, dependerá del lead time, depende de muchas cosas. Por tanto, no es tan fácil, ¿ok? Sin embargo, sí que suele ser unánime el que los Cs tengan mayor cobertura que los As y que los Bs. Lo lógico es una diagonal de este tipo. Ahora, por ejemplo, os digo otra cosa. Compramos todo a China y nos viene todo de China, tantos As, Bs y Cs, en los mismos contenedores y con la misma frecuencia. ¿Esto que acabo de marcar sería una diagonal? ¿O qué pensáis que sería? Me viene todo con las mismas frecuencias. ¿A qué tendería esta diagonal? Efectivamente, a una línea vertical. ¿Mm? A una línea vertical, sí señor, Horacio, tendería a una línea vertical. Por lo tanto, queda claro un poco el análisis este. Muy bien, pues entonces mi pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pensáis que es esto? Venga, aportaciones sobre stock, por supuesto, sobre stock. ¿Qué es lo que haríais aquí? ¿Seguiríais comprando? Lo lógico sería bloquear compras, ¿correcto? Si tengo sobre stock y tengo, por ejemplo, de este ítem para más de un año o para más de 2 años, lógicamente hay que bloquear compras. No, lógico que siga comprando. ¿Y acá? ¿Qué tendríamos acá? Obsoletos. Muy bien, Alejandro. Emir, muy bien. Posible obsolescencia ya a más de
en el mundo en que vivimos a más de 2 años, podemos casi afirmar que es un obsoleto. Para dar de baja de surtido. Sí, señor. Para todos estos de aquí, que quizás ya tienden a la obsolescencia, analizarlos, hacer promociones, intercambiar, devolverlos a proveedor a cambio de producto nuevo, intentar evitar que caigan en que sea un coste de destrucción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, Baby dice el tema de los medicamentos. Acá tenemos que tener en cuenta que esto es un análisis, una foto, una cross-section. Lógicamente, todo este análisis está vinculado a estacionalidades, está vinculado. Ahora imaginaros, por ejemplo, necesitamos un stock de anticipación, porque nuestra fábrica no permite el poder suministrar la demanda en momentos puntuales del año, sino que tenemos que ir programándola con antelación. Pues lógicamente, igual tenemos acá un sobrestock o aquí, pero está justificado, ¿de acuerdo? Imaginaros que hemos hecho una compra estratégica por descuento por volumen y tenemos un sobrestock aquí. Está justificado. Precisamente esta herramienta está destinada a descubrir stock descontrolado. Aquel stock que tiene un exceso de stock, por ejemplo, en este caso, y no sabemos el motivo, ¿de acuerdo? Por tanto, importante. Quedamos claro, acá obsoleto, y aquí lógicamente también, quitarlo del almacén, deshacernos de él, el espacio en el almacén es dinero, por tanto, destrucción. Esta parte de aquí, preobsoleto, el preobsoleto, intentárnoslo quitar de encima, descuentos, promociones, devolverlo a proveedor a cambio de producto nuevo. Y sobre todo en esta área, bloquear compras. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en la otra zona? Ah, mira, Lazar dice, si tienes stock en otro almacén, cuenta... A ver, a priori esto sería el stock que para nosotros nos aparecería en sistema, Lazar, independientemente de dónde esté ubicado. Se puede hacer por almacén, porque puede que un almacén esté mejor gestionado que el otro. Sin embargo, si en ambos compras, toma la decisión, está impactado por decisiones comunes de compras. Puede ser que las ventas se comporten distinto en otros almacenes o en otras zonas. Se puede hacer por almacén o se puede hacer a nivel agregado. Esto es un poco on demand. Entonces, lo que decíamos, en esta zona de aquí, chicos, tenemos out of stock, sí señora, deficiencia, desabastecimiento, por lo tanto, en lugar de bloquear compras, aquí hay que lanzar compras, ¿de acuerdo? Es decir, hemos de comprar. ¿Y qué pasaría para un artículo A por rotación, o sea, por unidades vendidas, si está a cero? ¿Esto qué sería? Venta perdida, efectivamente, venta perdida. Por lo tanto, está claro, tenemos que converger aquí, ¿de acuerdo? A la diagonal. Y esto nos permite el poder gestionar correctamente un stock. Ni mucho ni poco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta matriz realmente es muy útil. Puede parecer muy sencilla, no es difícil de construir y os aseguro que es muy potente, muy potente. Con esta herramienta, yo he estado muchos años en desarrollo de negocio en una empresa de software especializado en planificación de la demanda. Y esta herramienta podía hacer prácticamente el 50%, 60% de lo que era la suite avanzada, a la hora de decidir bloqueo de compras, lanzamiento de pedidos y sobre todo detectar los problemas. Luego ya venían los algoritmos complejos, pero el primer filtro, el primer tamiz que pasaban los datos eran matrices de esta tipología. ¿De acuerdo? Vamos a repetir el análisis, pero en este caso, imaginaros que en lugar de utilizar lo que hablábamos, que era el stock por, unidad, por rotación, por unidades que se han vendido, en este caso, por cantidades mínimas de compra. Repetimos el análisis de las cantidades mínimas de compra. Acá tenemos la cantidad mínima de compra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en lugar de la unidad vendida tenemos aquí las cantidades mínimas de compra de cada artículo y aquí tenemos el ABC de ventas, de cantidades mínimas de compra y realizamos el mismo
cociente de la cantidad mínima de compras por lo que es el consumo medio semanal. ¿Qué pasaría si nos aparecen artículos aquí, chicos? Antes, disculpad, cantidad mínima de compra, que quede claro, es aquella cantidad por debajo de la cual el proveedor no me vende, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo una cantidad mínima de compra, que son la caja, que son 100 unidades, no puedo comprar 50, compraré 100, pero también es la cantidad múltiple. Si quiero 150, no puedo comprar 150, tendré que comprar 200. Por tanto, si yo repito ese análisis con la cantidad mínima y me dan acá, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis que pasa? ¿Tengo un problema o no tengo un problema? Me está produciendo un sobrestock. Sí, señora. Me está produciendo un sobrestock. Pero es que me está produciendo un sobrestock la cantidad mínima de compra que me obliga al proveedor a comprar para realizar una venta. Por lo tanto, si muchas empresas realizaran este análisis, se sorprenderían de las cantidades de compra impuestas por los proveedores, la cantidad de veces que generan sobrestock. Por tanto, otra reflexión, cantidad mínima de compra, ¿de acuerdo? Y por último, si multiplicáramos en lugar de por cantidades mínimas de compra, las unidades vendidas por su coste, aquí tendríamos en el análisis inicial que hemos realizado todos los ítems y multiplicados por su coste tendríamos el inmovilizado en nuestro almacén. No es un inmovilizado, es lógicamente un lastre financiero. Muchas veces los financieros están negociando líneas de descuento con los bancos y sin embargo tienen millones de euros invertidos en el stock que no salen. No salen. Por lo tanto, es importante la optimización de ese cash flow de la empresa y que todo esto vaya convergiendo hacia el óptimo. ¿De acuerdo? Las herramientas que vamos a utilizar son para no tener sobrestock ni para tener roturas, para convergir al óptimo. ¿De acuerdo? Y este óptimo, ¿cómo se llama? Pues realmente se llama la curva Stock to Service. La curva Stock Servicio. ¿Estáis familiarizados con esta curva? Stock to Service. Vale, pues os explico. La curva Stock to Service es una curva que reúne por un lado el nivel de servicio y por el otro lado el valor de stock necesario para poderlo conseguir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo aquí tengo 94, 95, 96, 97, tal, y acá la cantidad de dinero necesario para este ítem para ofrecer el nivel de servicio. Esta es una curva que puede ser por SKU, se puede agregar por familia, se puede agregar por almacén. Y es una curva muy potente y la vamos a ir viendo a lo largo del módulo. ¿Por qué? Porque precisamente esto equivaldría a la diagonal que hemos visto en la matriz que hemos visto con la antelación. Esto acá sería un defecto de stock y acá sería un exceso de stock. Esto sería lo correcto. ¿Y por qué? Porque yo para un 98% de nivel de servicio necesito este importe de aquí, que en este caso pues pueden ser 24.000 euros. ¿Qué incluye esta curva para este cálculo? Esta curva para este cálculo incluye lo que es el stock, el nivel de aprovisionamiento, que incluye el stock de ciclo y el stock de seguridad. Y el stock de seguridad, conforme vamos introduciendo en su fórmula el factor K, vamos construyendo la curva. Y esta curva también está corregida con las cantidades mínimas de compra, lotes, etc. No es fácil su construcción, si se quiere hacer bien, ¿de acuerdo? Es un tema muy avanzado. Incluso hay muchos aspectos que no se tienen en cuenta. Ahora vamos a verlo, Paula, porque ahora ya viene también lo más conceptual que iremos desarrollando a lo largo del módulo, porque es importante. Entonces, importante, esta curva es asintótica. Asintótica quiere decir que nunca llega a tocar el eje de abscisas. Bueno, ahora no sé si esto es abscisas y esto ordenadas, no lo sé, al eje vertical. Nunca lo llega a tocar. ¿Y eso qué quiere decir?
que no lo sé, al eje vertical. Nunca lo llega a tocar. ¿Y eso qué quiere decir? Que en los grados extremos de exigencia se dispara el stock. ¿De acuerdo? Entonces, a todo esto, ¿qué es nivel de servicio? Que también lo estamos discutiendo en el foro. El nivel de servicio, ¿qué es? Yo tengo un periodo de cobertura. ¿Y qué es el periodo de cobertura? El periodo de cobertura es lo que yo tardo en pedir, es decir, el tiempo de revisión interna del pedido, luego veremos las fórmulas detrás, más el plazo de entrega por parte del proveedor, el lead time, ¿de acuerdo? Tiempo de revisión interna del pedido, es decir, cada cuándo compro. Si yo compro cada día, esto es prácticamente irrelevante, pero normalmente las empresas no compran diariamente, compran con una programación. Pueden comprar semanal, pueden comprar cada 3 días, quincenal, en relación con lo que comentábamos antes, ¿no? Capacidad financiera, capacidad de almacenaje, costes de tenencia del stock, etcétera. Y después, siempre yo añado el tiempo de ubicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente la mercancía se tiene que pasar un check-in a la entrada, se tiene que dar de alta en el sistema, y un check-in a la entrada, conforme el albarán y el contenido coincide con lo recepcionado, con lo pedido y con el albarán. Si hay un proceso de calidad, se tiene que, por ejemplo, los procesos de unión y mezcla se tienen que analizar previamente para introducirlo dentro de la cadena de producción y después se tiene que ubicar y dar de alta en el sistema. A partir de ese momento es disponible para la venta. Por tanto, esto puede ser rápido, puede ser horas o, por ejemplo, pueden ser más tiempo si tiene que pasar por un análisis en el laboratorio antes de introducir la materia prima en producción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo un periodo que si aquí pido cada 7 días, me entregan en 7 días y me cuesta un día ubicar, yo tengo un periodo de cobertura, que esto sería el periodo de cobertura de todo esto, que serían 15 días. ¿Se me sigue? Perfecto. Y yo, durante este periodo de cobertura, ¿qué recibo? Recibo pedidos. Recibo una serie de líneas de pedido. ¿Correcto? Las líneas de pedido son las líneas que me aparecen a mí cuando me hacen un pedido. Me dicen, de esta referencia, tantas unidades, de esta referencia, tantas unidades, de esta referencia, tantas unidades. Y yo debo medir mi nivel de servicio por líneas. ¿De acuerdo? Por líneas. Porque es lo exigente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el servir una línea de 15 que servir una línea de 100. O servir una línea de 500 unidades. Y para el mismo artículo, por ejemplo, si yo tengo el mismo SKU y yo de ese SKU, que sería este periodo de cobertura y todos los análisis se realizan por SKU, no es lo mismo que yo tenga un cliente que me pida 15, uno de 100, uno de 50, otro de 20 y otro de 3. ¿Por qué? Porque la dispersión de las cantidades de las líneas de pedido va a afectar también al stock de seguridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy recibiendo el de este SKU, porque esto es un SKU, yo voy recibiendo durante el periodo de cobertura, que es los 15 días, que yo desde que pido hasta que me sirven pasan 15 días, yo voy recibiendo líneas de pedido. ¿De acuerdo? Voy recibiendo líneas de pedido y las voy vendiendo hasta que, ¡pam!, me quedo a cero. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá todos los pedidos que he servido, por tanto, aquí tengo un 100% de nivel de servicio. Sin embargo, en las últimas líneas tengo un 0% de nivel de servicio. Por lo tanto, si yo he podido cumplir con las primeras 95 líneas recibidas, tengo un nivel de servicio del 95% y tengo una venta perdida del 5%. ¿Correcto?
¿Se me sigue? Perfecto. Esto sería el famoso OTIF, ¿de acuerdo? OTIF, on time in full, a tiempo y completo. Y luego, yo en este caso tengo un 5% de venta perdida, sin embargo, de esas 5% de líneas que no he podido servir, tengo que analizarlo con el fill rate. Que el fill rate a mí me va a decir por cuánto no has cumplido. ¿De acuerdo? Me va a decir, tú has dejado de vender 20 unidades y se distribuían en un solo pedido. O has dejado de vender 20 unidades que correspondían a 3 pedidos. Por tanto, has dejado de atender a 3 clientes. Sin embargo, en este caso has dejado de atender a 1. Por tanto, siempre conviene para hacer el análisis del nivel de servicio el OTIF y el fill rate. ¿Se me sigue? Perfecto. Es que quiero dejar muy claros estos conceptos, chicos, porque es la base de todo lo que viene después. Seguimos adelante. Aquí es lo que hemos hablado antes y aquí sería la explicación de los distintos conceptos de stock, ¿vale? Como hemos dicho antes, periodo de cobertura, tiempo de revisión interna del pedido más plazo de entrega por parte del proveedor por un factor corrector. Esta es otra reflexión que os quiero hacer llegar. La reflexión viene porque no todos los proveedores, para empezar, lógicamente cada ítem tiene su plazo de entrega, ¿correcto? No todos los plazos de entrega, o sea, no todos los ítems de un proveedor tienen el mismo plazo de entrega. Sin embargo, hay proveedores que funcionan así. Yo te voy a entregar todo lo que me compres en 4 días, 5 días, una semana. Sin embargo, lógicamente, cada ítem debería tener su plazo de entrega. Sin embargo, hay cantidad de sistemas informados con plazos de entrega que no son reales. ¿Os pasa a alguno de vosotros? Entonces, ¿no sería lo lógico que los propios sistemas hoy en día, RPs, que sería sencillísimo porque saben perfectamente cuando tú has lanzado la orden de pedido y saben perfectamente cuando recepcionan la mercancía en almacén, que hicieran una media de todos los lead time reales de todas las entregas que ha tenido un SKU? ¿No sería lo correcto? ¿Qué pensáis? Tener un plazo de entrega medio ponderado de la realidad de ese SKU. Pues mi pregunta es si esto sería realmente interesante, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ya que los sistemas no entiendo por qué no gestionan los lead times de esta manera, para que tú tengas un plazo de entrega medio implica tener un stock medio que normalmente con ese vas a poder hacer frente a los que se quedan por debajo y las veces que, perdón, al seguro, a las veces que te entregan antes y te vas a copiar para cuando entregan más tarde. Por lo tanto, sería ideal. Eso es lo que pretende decir esto de aquí, ¿de acuerdo? 1 más menos X, es decir, si yo me está cumpliendo al 100%, pues sería el 1. Si me cumple al 120, quiere decir que me está tardando un 20% más, pues lógicamente yo tendría que tenerlo en cuenta para el cálculo. Y si me cumple menos, yo lo tendría que descontar. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es importante el conocer lo que es el lead time para cada uno de los ítems, tanto lo que nos dice el proveedor, como dice Julio, como el real, ¿no? Si realmente después está llegando cuando llega. Hay sistemas, la mayoría, que no lo calculan, habrán otros que lo calculan. Yo sí que he visto que lo calculan y considero que todos deberían hacerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto esto de acá es el periodo de cobertura, ¿para qué me sirve el periodo de cobertura? Pues el stock de ciclo, que es el que suple a la demanda habitual dentro de ese periodo de cobertura, es la previsión del artículo, el forecast para ese artículo. Ya veremos después que ahí pueden haber distintos métodos y distintos algoritmos que hagan un forecast adecuado en función de cada tipología de artículo. Y este forecast, aplicado a exposición a riesgo, me va a dar una cantidad, que eso va a ser
Por ejemplo, 10 unidades, bueno, 100 unidades, que sería lo que yo necesitaría para suplir mi demanda habitual del artículo. Sin embargo, yo soy más exigente. Yo necesito un stock de seguridad. Y ese stock de seguridad va a ser la desviación típica, que es la irregularidad de ese artículo. Va a ser el factor K, que es lo que preguntaba vuestra compañera antes. Tenéis la tabla del factor K, la normal 0,1 en Blackboard. Y el factor K es el grado de la campana de Gauss que se coge en el cálculo para forzar el nivel de servicio. Y luego la raíz cuadrada del periodo de cobertura. Por lo tanto, el stock de seguridad es la desviación típica por el factor K por la raíz cuadrada del desviación típica por el factor K por la raíz cuadrada del periodo de cobertura. Y aquí hay muchas acepciones. Hay mucha literatura que dice que esto solamente funciona para los artículos normales y que son fórmulas que funcionan para los artículos normales, ambas dos. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Hay un amplio abanico de artículos semirregulares y irregulares. Los irregulares, digamos, en la línea alta, luego veremos las franjas de tiempo, etcétera, etcétera, que sí que se pueden modelizar con esta fórmula porque al fin y al cabo viene sobre todo impactada por el cálculo de la previsión. Por tanto, si el método de previsión es el acertado para esa tipología de producto, no tendrían por qué estar mal, ¿de acuerdo? Porque si también tiene una irregularidad mayor, vendrá reflejada aquí. ¿Ok? Y también si vemos que el algoritmo cojea, podemos forzar un mayor nivel de servicio precisamente para compensar. Esto es lo que suelen hacer a veces muchos switches especializadas en previsión de la demanda y gestión de aprovisionamiento, que en función de la algoritmia y de dónde han desarrollado los métodos estadísticos que aplican, pues incluyen o sobredimensionan el stock de seguridad para acertar. Es un consejo mío. Si algún día tenéis que seleccionar una suite de esta tipología, que ofrezca ambos cálculos, que os dé el nivel de aprovisionamiento, stock de ciclo y stock de seguridad, porque si no podéis cometer un error. Y yo conozco gente que se ha ido a la calle porque solamente le ha calculado una parte, que sería el stock de ciclo, y no eran algoritmos demasiado buenos y el stock de seguridad no estaba bien calculado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo del módulo? Pues a lo largo del módulo lo que vamos a hacer precisamente es ver qué modela la demanda, qué es lo que se tiene que incluir en el cálculo de la demanda, cómo se modela, cómo se realizan las clases, qué algoritmos se aplican para calcular el stock de ciclo, qué algoritmos se aplican para calcular el stock de seguridad y para obtener el nivel de aprovisionamiento. El nivel de aprovisionamiento es la respuesta a la primera pregunta que os he hecho a lo largo de las primeras preguntas a lo largo de la sesión, ¿no? Es decir, ¿qué cantidad debemos tener? Por tanto, el nivel de aprovisionamiento nos la va a dar. Y después, pues ya analizaremos las consecuencias que esto va a tener en compras, porque una cosa son las necesidades teóricas y otra cosa son los pedidos reales y que se lanzan por parte del departamento de compras. Bueno, chicos, pues me he alargado un poco más de la cuenta, creo que ha valido la pena porque estos conceptos son importantes, sobre todo para homogeneizar, que todos entendáis las cosas por igual. Muchos de vosotros tendréis asimilado una parte, algunos toda y algunos ninguna, ¿de acuerdo? Y lo que me interesa también es que esta primera sesión haya servido un poco para posicionaros en una serie de conceptos clave que van a ser básicos para entender el resto de slides y lo que vamos a ir dando a partir de ahora. Pues con esto acabamos la sesión de hoy, chicos. Gracias por haber estado aquí y bueno, si tenéis alguna pregunta, hacedmela. Aprovechar ahora. Jonathan comenta respecto a los grupos. Los grupos, no os preocupéis, ¿vale? Olvidaros del tema de los grupos. No se tiene que hacer grupos en Blackboard ni nada. No lo designaré yo. Cuando llegue el ejercicio final, os diré cuánta gente tiene que componer el grupo
y a partir de ahí os pondréis vosotros de acuerdo, lo haréis y me lo subiréis independientemente. ¿De acuerdo? Venga, aún falta para lo del ejercicio final. Jonathan, no te preocupes. Venga, chicos, muchas gracias por estar ahí y seguir en el foro, que lo estáis haciendo muy bien, en el debate. Y bueno, seguimos adelante. Saludos.